Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y siguiendo con nuestro estudio de la carta a los Efesios, que sinceramente uno puede ver cómo nos sigue levantando a la misma presencia del Señor, porque ese es el propósito que tiene esta epístola, es la de confirmarnos en el Señor, afirmarnos en Él, en la doctrina, en lo que creemos. Y esto es algo que la iglesia necesita desesperadamente, amén. Entonces vemos cómo el Señor, Él es el que ejecuta el perdón. En el perdón Dios, Él ejecuta el pago por nuestros fracasos, para que andemos por el camino que Él ha preparado para nosotros, un camino de santidad. El Señor nos salvó, no para que volvamos a la vida de antes. Él nos salvó para vivir en santidad. Él nos salvó para la justicia. Él nos salvó para andar en verdad. Y su gracia tiene recursos y tiene riquezas que aseguran nuestro perdón y restauración. La redención es una posesión real, conscientemente disfrutada, es decir, nosotros tenemos esta redención, la poseemos, es nuestra, disfrutamos de ella inteligentemente, entendemos lo que estamos teniendo, o por lo menos debemos entender aquello que hemos recibido. De eso se trata, y de eso se trata esta carta, que nosotros lleguemos a entender aquello que nos ha sido dado. Una cosa es recibir un regalo y otra cosa es saber qué es ese regalo, haberlo abierto, haberlo inspeccionado, saber para qué sirve. Y entonces esta redención está basada no sobre algo en el creyente, o algo que el creyente haya hecho, o algo que el creyente haya rendido, sino que esta redención está solamente basada en el sacrificio expiatorio del Calvario. Cristo debe ser supremo sobre las cosas del cielo y las de la tierra, y Dios es el autor y Cristo es el objeto de todas estas glorias. Por eso vemos que Cristo, Él es la razón, el motivo por el cual nosotros podemos tener lo que tenemos hoy y tener lo que vamos a tener en el futuro. En el versículo 4 del capítulo 1 nos es mostrado el propósito de Dios. En el versículo 5 vemos su actividad como Padre. Los ángeles son sus siervos, los creyentes son sus hijos e hijas. ¿Tuvo Dios un objeto perfecto de su amor? Ese objeto es Jesús. La iglesia es bendecida en ese objeto, Jesús. Sus miembros eran pecadores, salvos de acuerdo a las riquezas de su gracia y hechos santos de acuerdo a la gloria de esa gracia. Gloria a Dios. El versículo 8 del capítulo 1 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiero que vean ustedes cómo el texto sigue levantándonos, oh gloria a Dios, sigue expandiéndose, sigue viéndose esta abundancia. Cuando dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo, Él vino, y Él vino para que vivamos, para que tengamos esta vida y para que la tengamos en abundancia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí tenemos dos regalos grandiosos.
que le son dados al creyente. Estas son las riquezas de la gracia que han sido derramadas sobre nosotros en abundancia, aún sobreabundancia. Dios nunca es escaso en sus dádivas. El Señor nunca da y es mezquino. No. Él siempre da generosamente, liberalmente, sobreabundantemente. Y Pablo ahora enumera más bendiciones. Cuando uno dice, ay, que Dios te bendiga, o Señor, bendíceme. Bueno, estamos pidiendo también estas cosas. Estas cosas nos han sido dadas. Estas son bendiciones de proporciones impensables porque podamos nosotros recibir algo material y pasajero, pero estamos hablando de toda sabiduría e inteligencia. ¡Oh, gloria a Dios! Y esto es algo de lo cual el rey Salomón hablaba en Proverbios, en Eclesiastés, sobre la sabiduría. Que si alguien ha de desear algo, que desee esto, que pida esto. Esto es lo que él pidió, hermanos. Él pidió esto, él pidió toda sabiduría, él pidió inteligencia, él pidió entendimiento, conocimiento. Él quería tener esta guía. Esto es lo que él pidió y le fue dada. Ahora estas cosas sobreabundan para con nosotros, gracias a la cruz del Señor Jesucristo. Usted se percata del hecho que el Señor nos ha dado estas cosas. Toda sabiduría e inteligencia están disponibles para el creyente. Sin embargo, vemos tantos creyentes que no están actuando, no están viviendo, no están dirigiendo sus vidas con toda sabiduría e inteligencia, sino todo lo contrario. Son necios. La gracia de Dios no solo trae redención y perdón, sino toda sabiduría e inteligencia. Y la sabiduría es el conocimiento que ve el corazón de las cosas, que las conoce como son realmente. La inteligencia es el entendimiento y discernimiento que guía a la acción correcta. La sabiduría e inteligencia son de los dones dados a los hombres. Esto es algo que yo pedí al Señor cuando era chica. Yo leí que Salomón pidió sabiduría y eso es lo que le he pedido al Señor y le sigo pidiendo, y usted también puede pedir, porque la palabra del Señor nos invita: al que necesita sabiduría, pídasela al Señor y Él la dará abundantemente. Gloria a Dios. Tenemos algo en lo cual el Señor nos está invitando a pedir y a veces pensamos, bueno, la bendición más grande es tener dinero, nunca enfermarme, carrera, profesión, cosas materiales. ¿Y la sabiduría qué? Eso ahí no todos piden, no todos están interesados en sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Como dice la frase, que hizo el Señor, ¿no? Que hizo sobreabundar para con nosotros, se refiere a la gracia de Dios siendo manifestada hacia nosotros sobreabundantemente. No se olviden que el gran plan de redención ha provisto todo esto. Todas estas cosas no vienen porque yo esté haciendo algo meritorio, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Y esta palabra sobreabundar indica que cuando una medida es extraída, una cantidad doble es dada para tomar su lugar. Por lo tanto, la gracia de Dios que permite todos estos regalos, ¿sí?, no puede agotarse. Vea esto. Oh, gloria a Dios. Aunque esta ha sido dada desde el principio, Dios no ha parado ni un instante de otorgar, de dar, de distribuir su gracia, ¿cierto? Sin embargo, siempre hay más y hay para todos. Hoy podemos decir que tenemos más gracia que cuando creímos, ya que el creyente fiel debe crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hay mayor gracia día tras día para aquellos que son fieles al Señor, en toda sabiduría e inteligencia.
Se refiere a la sabiduría e inteligencia como parte de su sobreabundancia dada a todos los creyentes. ¿Será que el corazón de aquellos que oyen desean esto? Desean esta sobreabundancia de toda inteligencia y de sabiduría. Gloria sea el nombre del Señor. Toda sabiduría e inteligencia que viene de parte del Señor para nosotros en cantidades, como dice, sobreabundantes. Nunca se termina. Extraemos de esa sabiduría y entonces hay mucha más para volver a tomar. Necesitamos sabiduría para vivir para Dios, necesitamos de esta inteligencia para dirigir nuestras vidas, para tomar decisiones, para todo, absolutamente para todo. Nosotros necesitamos de esta clase de sabiduría e inteligencia. Esta es una sabiduría e inteligencia que no puede ser adquirida en una universidad. Vea que no. No es ese tipo de sabiduría o inteligencia, sino que es una gracia espiritual. Cuando la gracia que otorga redención por la sangre de Cristo añade sus bendiciones de iluminación, cuando eleva la mente, limpia el corazón y abunda en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Los vientos de doctrina y las olas de la especulación soplan y golpean en vano. Solo traen salud a una iglesia que está establecida en su fe. Gloria a Dios. Y esto es, hermanos, algo que nosotros debemos desear para aquí esta iglesia. Porque mire, los vientos de las falsas doctrinas están, soplando fuertemente, sacudiendo iglesias enteras, pastores. Sí. Y cuando nosotros tenemos estas gracias de Dios, esta iluminación, toda inteligencia, toda sabiduría de parte del Señor, estos vientos puedan llegar a golpear, pero no van a derribar esa fe que está tan afianzada, tan anclada en Cristo, en Jesucristo, que es el ancla del alma. Esta sabiduría aquí no debe ser confundida con el intelectualismo o conocimiento académico. Esto es un producto del Espíritu Santo. En otras palabras, no puede ser aprendido como otras cosas son aprendidas, sino que solo puede ser dado por Dios. Amén. La inteligencia o prudencia, porque la traducción en inglés habla de, dice sabiduría, toda sabiduría, y dice la palabra prudencia. Y en español fue traducido como inteligencia. Amén. Pero vea esto, qué interesante la palabra prudencia. La prudencia también es inteligencia y es prudente, dicen. Esa persona es una persona prudente, es inteligente. Y la inteligencia o prudencia aquí en este versículo también puede ser traducido como conducta sabia. Amén. Conducta sabia. Y Barclay, el comentarista, él dice, Cristo da a los hombres la habilidad de ver las verdades finales de la eternidad y resolver los problemas de cada momento del tiempo. Oh, gloria a Dios. Entonces, vea esto, sabiduría para resolver problemas. ¿Cuántos necesitan eso? ¿Ah? Ay, tengo un problema, no sé qué hacer. Bueno, estos dones han sido otorgados a la iglesia. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y esta sabiduría y esta inteligencia vienen de lo alto, vienen del Señor, son administradas, producidas, desarrolladas por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Escuche, estas cosas no las puede tener el inconverso. Estas gracias no les alcanzan a ellos. Ellos primero deben creer en Jesucristo como Señor y Salvador, para tener esta conducta sabia, esta prudencia, esta inteligencia, esta sabiduría. Este don de Dios capacita al creyente a tomar las decisiones correctas y hacer esta sabiduría, actuar en sabiduría, actuar en prudencia, en todos los asuntos de la vida diaria. El creyente tiene un entendimiento
eterno del plan de Dios. Conoce de las Sagradas Escrituras, por lo tanto sus decisiones están basadas no en su intelecto, no en su razón, están basadas en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Este don de sabiduría e inteligencia es dado a todos los creyentes y puede ser grandemente mejorado, es decir, podemos crecer en esto, ¿sabe? Este don puede ser expandido por el estudio apropiado de la palabra de Dios. Entonces este no es el don como el don de palabra de sabiduría o el don de palabra de ciencia, no es ese don. El don, uno de los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales como son mencionados en 1 Corintios 12, del 8 al 10. No está refiriéndose al don espiritual como son repartidos por el Espíritu Santo a cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo. No es ese don. Este es un regalo, es un don que es dado a todo aquel que viene a Cristo Jesús. Le es dada esta medida de sabiduría, de inteligencia espiritual, pero que puede crecer. Entonces, la sabiduría de Dios ha sido manifestada en la persona de Cristo. Amén. Escuche, la sabiduría es un hombre, la sabiduría es una obra, es la obra de la cruz. Y en esa sabiduría es donde el Espíritu Santo puede expandir. Y va a ser, por supuesto, por el estudio de la palabra. Pero no va a ser estudiar la palabra por estudiarla en cualquier lado, sino que debe ser un estudio apropiado, enfocado de la palabra de Dios. Y como dice en el versículo 9, dándonos a conocer. Esto es algo que Dios quiere para todos nosotros. Darnos a conocer. Oh, gloria a Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. La palabra habla mucho sobre conocer, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de su resurrección, el crecer en la gracia y en el conocimiento. Habla mucho sobre el conocimiento, y cuando habla del conocimiento, hermanos, está refiriéndose al conocimiento no de cómo prosperar materialmente, sino que está refiriéndose al conocimiento de Cristo Jesús, del misterio de su obra, de Él, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hay una voluntad, la voluntad de Dios. Esta voluntad, en tiempos pasados, un misterio, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Estamos hablando de la mente de Dios. Estamos entrando, hermanos, a lugares donde era imposible que el hombre pudiera entrar, porque Dios no se había manifestado de esa manera aún. Pero Dios se manifiesta a los hombres. Dios se revela a la humanidad por medio de su Hijo amado, por medio de un hombre, de un ser humano, para que nosotros podamos entender, que podamos nosotros identificarnos. Y Dios se revela a nosotros, nos manifiesta su voluntad, nos enseña cuál es su misterio, cuál es su propósito, cómo es su gracia, y nos muestra su gracia, nos muestra su plan, todo esto a través de su propio Hijo. Y lo que Dios ha revelado tiene que ver con su propia voluntad. No es el misterio que es su voluntad, es el misterio en cuanto a su voluntad. Y misterio es una palabra recurrente en Efesios. Aquí, como en el resto del Nuevo Testamento, simplemente significa una verdad antes escondida, pero ahora dada a conocer. Por eso dice, dándonos a conocer. Si hay algo que usted no conoce es porque, no quiere conocerlo, porque el Señor ya lo dio a conocer.
Ay, yo no sabía, no entendí. O tal vez no quise entender. Dios ya lo dio a conocer. Aleluya. Dios dio a conocer a su Hijo. El Hijo y el Padre dieron a conocer al Espíritu Santo. Todas las riquezas de su gloria nos han sido dadas. Y nos han sido dadas para que las conozcamos, para que las entendamos, para que las busquemos, para que las amemos. Dándonos a conocer. Denota lo que ya ha sucedido cuando Cristo vino en la carne. Dios nos dio a conocer su voluntad. Un misterio. Dios hecho hombre. Un plan perfecto formulado por la deidad desde antes de la fundación del mundo. Antes siquiera que el hombre fuera creado, antes que el hombre pecara. Ya este plan había sido afirmado. Y esta afirmación pudo haber sido dada con la intención de contrarrestar el gnosticismo que apareció en Asia Menor, como se reflejó en los colosenses. Todo esto es de acuerdo, como dice, al beneplácito de Dios, que ha sido presentado en Cristo. Desde la eternidad, Pablo atesoró en su mente un plan que fue llevado a cabo. Dios tenía este plan. Este plan que es el nuevo pacto, amén, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y el nuevo pacto, el Señor Jesús se lo revela a Pablo. Y ahora Pablo escribe y nos da esta información gloriosa a todos nosotros. En el resto de Efesios el contenido del plan es mayormente elaborado. Aquí el apóstol se restringe a dar una breve síntesis primero. La frase, el misterio de su voluntad, se refiere a los propósitos y consejos secretos que Dios desea llevar a cabo en su reino. Es decir, tenemos ahora una revelación del misterio de Dios. Este misterio de Dios es su voluntad. Es algo no entendido. Es algo que el hombre no puede alcanzar. No importa si sea tenga un doctorado en la mejor universidad, no puede comprender, al menos que esto sea revelado. Y cuando es revelado, entonces no es difícil de que sea entendido, porque el creyente ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con cuánto estudio tenga, cuán instruida sea una persona. Porque esto es algo revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que iluminar a ese creyente. Ese creyente tiene que desear, conocer, entender a Dios. El comentarista Vincent dijo, la gracia de Dios, como manifestada en la redención, es un misterio en virtud de sus riquezas y profundidad, como la expresión de la misma naturaleza de Dios. El misterio de la redención en Cristo, perteneciente al plan eterno de Dios, puede ser conocido por los hombres solo mediante la revelación. Es el misterio en referencia a su voluntad. Este es el misterio. Se relaciona y pertenece a su voluntad. Y escucha, estamos hablando de la voluntad, no de alguien, de un hombre. Estamos hablando de la voluntad de Dios mismo, del Creador de los cielos y la tierra. Y el hombre, oh gloria a Dios, se le permite entrar hasta el mismo corazón y mente de Dios para poder entender este misterio, la voluntad de Él. Escuche, jamás podía el hombre llegar hasta este punto, a semejante altura, a semejante sabiduría, a semejante conocimiento al de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Él? Gloria a Dios. Oh, qué belleza, hermanos. Por eso yo veo cómo esta epístola realmente hace que el creyente sea despegado del suelo y pueda ser llevado a la misma mente de Dios, al mismo corazón de Dios, entender su voluntad. La palabra voluntad no se refiere a un deseo basado en la razón,
sino a un deseo basado en emociones. Estamos entrando a un entendimiento del corazón del Señor, a la emoción de Dios, cómo Él siente, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea. Consecuentemente, la voluntad de Dios o deseo aquí proviene de su corazón de amor. Escuche, ahí tenemos que llegar, hermanos. Ahí tenemos que llegar, tenemos que ir hacia ese lugar, al mismo corazón de amor del Señor, y entenderlo a Él, conocer de Él, que sea el entendimiento, el conocimiento de su voluntad en cuanto a su plan genérico y también su voluntad específica para cada uno de nosotros, y querer esa voluntad solamente, dejando todo lo demás. Comúnmente usamos la palabra misterio para denotar aquello que está por encima de nuestra comprensión, y no sé qué es esto, es un misterio. Es decir, no puedo comprenderlo, es imposible alcanzarlo, no sé de qué se trata. Es inteligible, pero este nunca es el significado de la palabra como es usada aquí en el Nuevo Testamento. No, como es dada aquí se refiere a una doctrina que ha sido escondida, o que antes no fue completamente revelada, o que había sido hasta un cierto punto presentado solo en figuras, o en símbolos, o en sombras. Sin embargo, cuando la doctrina, cualquiera sea, es conocida, se hace clara, se hace simple como nada más. Sin embargo, esta tiene que ser revelada por Dios. Gloria sea su nombre. Vamos a una pausa y luego vamos a ver un ejemplo en las Sagradas Escrituras acerca de la diferencia en algo que pueda estar delante nuestro, pero que aún no es revelada. Por lo tanto, está el conocimiento disponible, pero no llegamos a captarlo. Volvemos en un momento. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no
till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Aunque ande en el valle de la sombra, aunque ande en el valle de la muerte, yo no temeré porque sé que estás conmigo. Yo no temeré porque sé en quién he creído. Aunque ande en el valle de la sombra, aunque ande en el valle de la muerte, yo no temeré porque sé que estás conmigo. Yo no temeré porque sé en quién he creído. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Cuando ya no puedo más, cuando se acaban mis fuerzas, tú peleas por mí. Aunque ande en el valle de la sombra, aunque ande en el valle de la muerte, yo no temeré porque sé que estás conmigo. Yo no temeré porque sé en quién he creído. Tú peleas por mí y tú peleas por mí. Cuando ya no puedo más, cuando se acaban mis fuerzas, tú peleas por mí. Tú peleas por mí y tú peleas por mí. Cuando ya no puedo más, cuando se acaban mis fuerzas, tú peleas por mí. Se acaban mis fuerzas, tú peleas por mí.
Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Vamos a ver un ejemplo que recordé, un pasaje de las Escrituras en el capítulo 24 de Lucas, que yo lo veo como un ejemplo en referencia a la revelación. Uno puede tener al Señor ahí delante y así mismo no verlo. Puede estar predicándosenos el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, la cruz de Cristo, y aún así no entenderlo, no verlo. Y pienso que tiene que ver porque la persona no está queriendo, no está deseando. Y entonces, si insistimos y buscamos y deseamos y queremos la verdad, gloria a Dios, bueno, el Espíritu de verdad, para eso Él está, el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de verdad, Él nos llevará a toda verdad. Vea esta historia. Dice así la palabra del Señor en Lucas 24, a partir del versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estos eran 2 discípulos. Estamos hablando de los momentos, justo el Señor Jesús, él había ido a la cruz y Él ahora había resucitado. Y hay 2 discípulos del Señor, uno de ellos se cree que era Lucas, que andaban por el camino, caminando, yendo a esta aldea llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, en referencia a, por supuesto, a la crucifixión. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Entienden allí esto? Bueno, a ver, así de esta manera vemos como el misterio de Dios estaba velado, estaba escondido, hasta que fue revelado totalmente en Cristo Jesús. Veamos, hay un motivo por el cual los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. No era que el Señor quería que esta situación continuara así, pero el Señor estaba probándolos. Vamos a ver a ese punto cómo llega la situación. Y les dijo, el Señor Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La conversación de ellos era una conversación triste, llena de desánimo. El Señor había muerto en esa cruz y la verdad es que ellos no creían en las palabras del Señor Jesús, que Él había dicho, en 3 días voy a resucitar. Ellos aún no entendían la resurrección y aún no creían. Y estaban tristes. Las pláticas, las conversaciones del creyente, cuya fe no está puesta en el Señor Jesucristo, que no está dependiendo, que no está confiando en Él, mientras estamos andando en este camino, trae tristeza. Vemos esto. ¿Qué pláticas son estas que tenéis? El comentario, las palabras, todo es de desánimo. Mientras camináis, hay muchos que están caminando y mientras caminan, sus pláticas son tristes, son de desánimo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pero es que ¿acaso tú no sabes las terribles cosas que están pasando? ¿Acaso tú no sabes los problemas que tenemos, las tristezas que tenemos, la angustia por la que estamos pasando? Entonces el Señor les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, ellos estaban lamentándose por el Señor Jesús. Ellos estaban entristecidos por la crucifixión de Cristo, cuando en realidad ellos tenían que estar dándole gloria y honra al Señor por esa obra que Él había hecho. Dice, pero nosotros esperábamos, es decir, ellos tenían una expectativa, otra cosa era. Ellos esperaban otra cosa.
Él murió, fue sentenciado, fue crucificado, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Quiero que ustedes vean las palabras de desánimo profundo, de desilusión. Él se fue. Ya 3 días hace de esto. Todo acabó. Aquí estamos viendo creyentes. ¿Eran creyentes? Sí, eran creyentes. Sí. Pero creyentes cuya fe estaba muy débil. Ellos no habían creído en las palabras del Señor, que Él se levantaría. Que cuando Él dijo, mi reino no es de este mundo. Bueno, pensábamos que Él capaz sería el Mesías, el que vendría a redimir a Israel. Y ahora Él está muerto. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, dicen. Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, todo esto todavía los tenía más atribulados y confundidos. Unas mujeres, pero tampoco estaban creyendo el testimonio de estas mujeres en cuanto a la resurrección del Señor. Todavía esto tenía que ser revelado a ellos mismos. El Señor se los había dicho, lo habían oído. Las mujeres dieron testimonio de que el Señor Jesús no estaba en el sepulcro, de que Él estaba vivo, pero aún esto no era una revelación para sus vidas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, dicen, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Están viendo? Todavía hay incredulidad. Entonces Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta es la respuesta del Señor Jesús, a quien ellos todavía no reconocían, no sabían que era Él. No habían tenido todavía la revelación del Cristo resucitado. Y el Señor les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer. Y pregunta el Señor, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Acaso no de esto se trataba todo? ¿Acaso no dicen las Sagradas Escrituras los profetas de que esto acontecería? Y quiero que vean la paciencia y el amor del Señor. Aquí dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Pero como no las habían leído antes, sí, las habían leído. ¿No sabían lo que decía? Sí sabían. Sí. Pero esa palabra no había entrado, no había penetrado sus corazones y sus vidas. No habían tenido una revelación, no podían ellos leer esto y darse cuenta que esto estaba hablando de Cristo. No podían relacionar la palabra. Hay muchos que leen, pero sin entendimiento, sin enfoque, sin revelación. Deben buscarla, deben amar, deben querer esta revelación. Pedirle al Señor. Entonces dice, llegaron a la aldea, mientras iban caminando, llegaron a la aldea a donde iban. Y Él hizo como que iba más lejos. El Señor Jesús hizo un movimiento como que Él iba a seguir de largo, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo el Señor les estaba probando. Esta era la prueba. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Esta era la prueba, hermanos. El Señor hizo como que seguía de largo, pero estaba probándolos a ver hasta qué punto ellos querían al Señor, cuánto ellos querían tener un entendimiento, una revelación, una cercanía. Le insistieron al Señor. Ellos no tomarían un no por respuesta. Le obligaron al Señor a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, gloria a Dios. Lo invitan. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
¿verdad? Estaban sentados los discípulos, estos dos discípulos, el Señor Jesús. Todavía ellos no tienen revelación que es Cristo resucitado. El Señor Jesús, Él tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. El Señor ha hecho esto muchas veces, y Él lo hizo con Él mismo, con su propio cuerpo que fue partido por nosotros. Entonces, dice, les fueron abiertos los ojos. Cuando ellos vieron a Jesús partiendo el pan, ahí entonces entendieron. Les fue revelado, fueron abiertos los ojos. Esta es la revelación del Espíritu Santo, hermanos. El Señor estaba ahí delante de ellos todo este tiempo, les habló, estaba cerca de ellos, pero no había revelación. Sus ojos aún no habían sido abiertos. Y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Luego el Señor desapareció, claro. Entonces vean, después que ellos tienen esta revelación del Cristo resucitado, la conversación de ellos cambia drásticamente. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando hay una revelación de Cristo, arde el corazón del creyente. Hay un entendimiento de las Sagradas Escrituras. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. No se quedaron ahí, no se fueron a dormir, no. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Oh, gloria a Dios! Le reconocieron al partir el pan. Están viendo, aquí tenemos esta escena maravillosa de la palabra de Dios, en la que vemos fe en el Señor, sí, salvos, sí, pero no hay revelación. Los ojos velados. Ellos invitan al Señor, le dicen al Señor, quiero, quédate conmigo. Y el Señor se revela a ellos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, tiene que ser revelado. Cada doctrina, cada palabra, cada versículo tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, que solo puede dar este entendimiento. Es decir, la palabra se hace real a nosotros. Ahí arde el corazón por Cristo, por su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, tal era la doctrina que Dios quiso llamar a los gentiles. También el misterio de Dios. Los judíos no entendían esto. Los gentiles también. Que fue por tiempo escondido, por lo menos en parte, y que no se dio a conocer hasta que el Salvador vino. Es decir, el pueblo judío no tenía entendimiento de que Dios también llamaría a los gentiles, que sería la iglesia. Y en Colosenses 1:26 dice el misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En el Antiguo Testamento no se mencionaba la iglesia, sino solo en sombras, y estos eran los gentiles. Por lo tanto, los apóstoles elegidos por Cristo no tenían conocimiento de esto hasta que les fue revelado. Y aún esto fue revelado de manera progresiva, porque la revelación de Dios es progresiva. El Señor no revela todo de un saque, sino que es progresiva. El Señor nos revela algo y el Señor nos prueba en cuanto a eso, nuestra fidelidad en cuanto a aquello que sí sabemos. Y ahí el Señor expande más. El Señor revela más, nos prueba, entonces nosotros debemos creer. Y a medida que vamos creyendo, esa revelación va expandiéndose, va creciendo, va progresando. Por eso es que decimos que la revelación es progresiva. No le fue revelado todo de una vez a Abraham. Primero el Señor le dice una cosa, luego él tenía que creer, el Señor entonces le va expandiendo más. Por ejemplo, ya para el tiempo de Moisés la revelación era mayor, se había hecho más clara. Amén. Y de la misma manera el Señor trata con todos nosotros. Él nos va revelando. A medida que nosotros somos fieles a esa palabra, fieles a esa revelación, a ese entendimiento,
nosotros actuamos conforme a eso, entonces, y obedecemos, el Señor nos va dando más, nos va revelando más. Por eso la palabra de Dios debe ser leída y creída, sin cuestionamientos. Y de esta manera somos abiertos, nuestros ojos son abiertos, así como estos discípulos. Son abiertos a todos estos misterios de Dios, a la voluntad de Dios, en cuanto a su plan, en cuanto a la cruz, ¿no? Y en cuanto a nuestras vidas personales. Necesitamos que la palabra sea revelada, que sea expandida, que crezca, ser iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea a su nombre. Pida esto, hermano. Pídale al Señor. Señor, yo te pido por mayor revelación. Yo te pido que tú me enseñes, que tú me expliques. Yo quiero leer el texto y entender. Mire, hoy mismo, hermanos, yo estoy leyendo este texto, estoy leyendo esta historia del capítulo 24 de Lucas y el Señor me expandió más hoy. La he leído muchísimas veces, la he predicado muchísimas veces y hoy yo tengo una revelación mayor por el texto que he leído. El Espíritu Santo lo hizo. Entiendo algo, veo algo que antes todavía no alcancé a notar, a distinguir, a percibir. Uno quiere, uno desea, yo quiero entender más. Uno no lee los pasajes diciendo, ay, este pasaje ya lo conozco, ya lo vi. No, 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 Señor, hay algo más allí que yo quiero conocer, que para mí está oculto, quizás no está oculto para usted, pero pueda estar oculto para mí. Y ahora quiero que me sea manifestado, Señor. Quiero entender, quiero conocer, quiero crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí antes de comenzar con el versículo 10 del capítulo 1 de Efesios. Que tengan un día extraordinario, que el Señor les bendiga y que el Señor les revele todas las riquezas de su gloria. Nos encontramos, no se olvide, todos los viernes. No se olvide que hay culto aquí, por favor, le ruego que venga aquí el próximo viernes, como todos los viernes, a la casa del Señor.
do que é pra mim. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de mim. Acabou as palavras, descansa en ti, Señor, en ti, Señor, en ti está mi salvación. En ti, Señor, en ti, Señor, eres mi roca y refugio, nada me moverá. Defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú, fortaleza por siempre. Tú eres fiel, tuyo es el poder. Como un estruendo, Dios, tu voz será, el mar cubrirá, como relámpago será tu poder y el mal desvencido. Eres mi luz y mi salvación, mi alma confía en ti. Defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú, fortaleza por siempre. Tú eres fiel, tuyo es el poder, tuyo es el poder. Flechas volarán, miles caerán, firme estaré, de quien temeré, de quien temeré, si el que está conmigo es más grande.